vamos a empezar con la grabación. Ahora lo que vamos a hacer, ya que hemos discutido en relación a la oferta, qué características tiene, cuáles son sus determinantes, lo que vamos a hacer es realizar el trabajo práctico número 2, que tiene que ver con el tema 3, que es oferta. Entonces tengo que compartir pantalla. Habíamos quedado aquí. Bueno, veamos qué dice el trabajo práctico. Unidad 3, oferta. En la siguiente expresión analítica representa la oferta del bien por parte de un vendedor en el mercado. Noten que aquí, ¿qué observamos? Que el precio está en función de la cantidad ofrecida. Fíjense que acá aparece X sub S. Ustedes van a decir, ¿por qué X sub S si estábamos viendo X sub O? Bueno, porque S es de supply, que es oferta en inglés. Entonces se le pide construir una tabla de oferta, graficar la curva, calcular la elasticidad precio en cualquier punto. ¿Cómo es la oferta? Bueno, si calculamos la elasticidad precio en un puntito, tenemos que decir si esa oferta es elástica, inelástica, qué características tiene. Entonces lo que vamos a poner aquí, acá me está tapando esto, voy a correr del lugar, aquí. Vamos a poner entonces trabajo práctico número 2. Y la expresión que nos daban en el ejercicio 1 era la siguiente. P de x igual a menos 5 más 10 por x sub s, que hace referencia a la cantidad ofrecida. Construir una tabla de oferta. Bueno, para construir la tabla de oferta, podríamos entonces darle valores a la cantidad ofrecida para determinar el precio, o si quieren lo que podemos hacer es despejar la cantidad ofrecida en función del precio. Entonces nos quedaría P de X más 5 es igual a 10X supra S. Entonces, 1 sobre 10 por P de X más 5 sobre 10 es igual a X supra S. Este que está multiplicando pasa dividiendo al otro miembro. Entonces aquí nos quedaría, la quinta parte es 1, la quinta parte es 2, sería 1/2 más 1/10 P de X es igual a X supra S. X sub S, que sería la cantidad ofrecida. Bueno, entonces esto sería la ecuación de la oferta. Esto es la oferta inversa. ¿Por qué? Porque en este caso lo que observamos es el precio en función de la cantidad ofrecida. Y aquí tenemos la cantidad ofrecida en función del precio. En la ecuación de la oferta tal como la veíamos. Bueno, nos piden que elaboremos una tabla de oferta. Precio, cantidad ofrecida. Entonces, si le voy dando valorcitos al precio, puedo determinar la cantidad ofrecida. O si quieren, le damos valores a la cantidad ofrecida y determinamos el precio. Si tomamos el primer caso, por ejemplo, ¿qué pasa si la cantidad ofrecida es 1? Si la cantidad ofrecida es 1, reemplazamos el 1 aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 10 por 1, 10. Menos 5, me quedaría que el precio es 5.
¿Qué pasa si X vale 2? Si X vale 2, entonces sería 2 por 10, sería 20. 20 menos 5 sería 15. Si la cantidad ofrecida es 3, entonces el precio es 25, siempre teniendo en cuenta que en este caso estamos tomando el precio en función de la cantidad ofrecida. O si quieren, podríamos haberle dado valorcitos al precio para determinar la cantidad ofrecida, despejando X. ¿Qué pasa si X vale 4? El precio es 35. Muy bien. Entonces el inciso A lo que nos solicitaba era construir una tabla de demanda. B. Graficar la curva. Noten que lo que estamos observando es una expresión lineal. Lo mismo esto, tenemos una constante más un numerito que acompaña a la variable, esto sería la pendiente. Entonces lo que nosotros esperamos observar es una recta. Para graficar la curva de oferta, ¿qué debemos considerar? En el eje horizontal vamos a graficar la cantidad ofrecida y en el eje vertical el precio. Precio de X, X. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 10, 15, 20 y 25. Bueno, vamos a poner otro color. Entonces, si el precio es 5, la cantidad ofrecida es 1. Si el precio es 15, la cantidad ofrecida es 2. Si el precio es 25, la cantidad ofrecida es 3. Si el precio es 25, la cantidad ofrecida es 3. Muy bien, entonces esto sería la oferta. El inciso B nos pedía graficar la curva. En este caso, como es una recta, ya sea si consideramos esta expresión o la oferta inversa, observamos que hay una constante más un numerito que acompaña a la otra variable, entonces es una ecuación lineal. Si solamente marcaríamos dos puntitos y los unimos con una regla, ya estamos en condiciones de hacer el gráfico de la oferta. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Ahora, si fuera una curva, no podemos hacer eso. B. C. Calcular la elasticidad precio en cualquier punto. Bueno, en este caso, entonces vamos a calcular la elasticidad precio puntual
de la oferta. Entonces nos piden en cualquier punto que nosotros calculemos la elasticidad. ¿Cuál era la elasticidad precio de la oferta? La elasticidad precio de la oferta es, acuérdense, esto es epsilon, cambio en X, esto es cambio en la cantidad ofrecida sobre el cambio en el precio de X por P de X sobre X. En este caso es elasticidad puntual. Si fuera elasticidad arco, vamos a tener que poner precio promedio y cantidad promedio. Tenemos que elegir un valor para calcular la elasticidad, algún valor del precio, de la cantidad, y en ese sentido determinar la cantidad. Si sabemos el precio, podemos determinar la cantidad para calcular esta elasticidad. No nos dan un valor exacto, no nos dicen si calcula la elasticidad, si el precio es 5, si el precio es 1 o si el precio es 7. Nosotros debemos elegir un valorcito. ¿Qué pasa si el precio sí, tomamos por ejemplo P de X igual a 15. Nosotros ya lo habíamos calculado en la tablita y en este caso observamos que la cantidad ofrecida es 2. Si P de X es igual a 15, entonces X es igual a 2. Muy bien, entonces fíjense, ya conozco el precio, conozco la cantidad ofrecida, necesito la pendiente. Esto era la pendiente de la oferta. Entonces, cambio en X sobre cambio en el precio por P de X sobre X. ¿Cuánto vale esto? Bueno, nosotros noten que inicialmente teníamos esta información. Teníamos la oferta inversa. En este caso, el precio dependía de la cantidad ofrecida. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a observar a X despejado, la variable X en función del precio. Si nosotros nos quedábamos con esto simplemente, acá lo único que podíamos deducir es que cómo cambia P de X cuando cambia X no es otra cosa que 10. Pero ojo que cuando nosotros calculamos la elasticidad precio, ¿qué estamos teniendo en cuenta? El cambio en X sobre el cambio en P de X. Y una cosa, vamos a poner acá una línea, una cosa es el cambio en el precio sobre el cambio en la cantidad, o cómo varía el precio ante un aumento unitario en la cantidad ofrecida, y es distinto del cambio en la cantidad ofrecida sobre el cambio en el precio. Si lo miramos detenidamente, vamos a ver que uno es el recíproco del otro. Cómo cambia el precio ante un aumento en X no es otra cosa que el inverso del cambio en X. Vamos a ponerlo así. Sí. Podemos hacer 1 dividido el cambio en X sobre el cambio en P de X. ¿Por qué? Porque esto es un cociente y nosotros, ¿cómo multiplicamos cuando tenemos un cociente? Multiplicamos cruzado. Entonces vamos a ver que llegamos a esto. O lo que es lo mismo, el cambio en X sobre el cambio en P de X no es otra cosa que 1 sobre el cambio en P de X sobre el cambio en X. Son inversos. Ojo que no son lo mismo. Entonces, si se fijan, lo que tengo en el numerador aquí se encuentra en el denominador en la otra expresión. Son inversos o recíprocos. Es lo mismo. Entonces, ojo que acá yo tengo, si leo, acá tengo mi ecuación, la oferta inversa. Si digo, ¿cuál es la pendiente acá? Bueno, el cambio, ¿cómo cambia el precio ante un aumento en X? Es 10. Pero a mí me piden el cambio en la cantidad ofrecida sobre el cambio en el precio, al revés. Entonces, si yo no conozco esto,
no hubiera hecho este cálculo, entonces yo sé que el cambio en X sobre el cambio en P de X no es otra cosa que 1 sobre el cambio en P de X sobre el cambio en X. O lo que es lo mismo, 1 sobre 10. Por otro lado, si no hice eso, noten que si yo despejaba X en función del precio, entonces acá podría haber leído y decir cómo cambia X cuando cambia P de X no es otra cosa que el numerito que acompaña P de X. En este caso el numerito es 1 sobre 10. Entonces la pendiente de la oferta es 1 sobre 10 por el precio, pero el precio es 15 y la cantidad es 2. Si hacemos las cuentas, queda 15 sobre 20. Sacamos la quinta parte, esto es 3. Le sacamos la quinta parte, esto es 4, entonces me queda 3 cuartos. Tal como habíamos mencionado en la presentación, habíamos dicho que la pendiente de la oferta es positiva y estos son numeritos positivos, por lo cual nosotros lo que estamos esperando es que el resultado de la elasticidad sea positivo. Entonces, notar que la elasticidad precio de la oferta es menor que 1, por lo cual vamos a interpretar que la oferta es inelástica. En el C nos decía calcular la elasticidad precio para cualquier punto. Eso es lo que hicimos, elegimos qué pasa si el precio es 15, cuál es la cantidad ofrecida, calculamos la elasticidad, nos da 3 cuartos, eso es un numerito menor que 1, entonces interpretamos que la oferta es inelástica. ¿Cómo es la oferta? El D, el punto D, nos preguntaban cómo es la oferta, podemos indicar al interpretar ese valorcito que es inelástica. Bueno, sigamos. Ejercicio 2. Dadas las siguientes expresiones analíticas, ahí tenemos x supra 1, s es igual a menos 100 más 10 por p de x. Por otro lado tenemos x supra 2s sub s es igual a 10 por p de x. X supra 3 sub s es igual a 100 más 10 por p de x. Entonces noten que tenemos tres ofertas, la 1, la 2 y la 3, que están dadas por las expresiones que he copiado. ¿Cuál de las tres es más elástica? Entonces me preguntan, teniendo en cuenta que tenés tres curvas de oferta, ¿cuál es la más elástica? Para calcular cuál es la más elástica, lo que nos sugieren es, ayuda, fije un precio arbitrario y calcule el valor de la elasticidad precio para cada una de las curvas. Bueno, veamos. ¿Qué pasa si elegimos un precio? Si el precio de X, por ejemplo, es 20, entonces, ¿cuál sería la cantidad ofrecida en cada uno de los casos? Sí, le damos el mismo precio, eso es lo que nos sugieren en la consigna. Sí, nosotros tomamos un precio cualquiera. En este caso yo elegí 20, podrían haber elegido otro numerito. Bueno, entonces vamos a tomar un precio porque imaginemos hipotéticamente que vamos a tener algo de este estilo. P de X, X
Acá fíjense que esta empieza en menos 100 y después empieza a aumentar. Tener una oferta, después vamos a tener una que parte desde el origen, después tenemos otra que tiene la misma pendiente, fíjense la tercera expresión tiene la misma pendiente que la primera. Bueno, todas tienen la misma pendiente, entonces tendrían que ser paralelas acá en este caso. Ahí voy a poner deshacer, vamos a tratar de que sean paralelas. Esta, fíjense, parte desde el origen porque cuando el precio es cero, la cantidad ofrecida es cero. Después tenemos esta que empieza en menos 100 más 10x. ¿Qué pasa si x vale 0? Entonces más o menos por acá. Gráficamente nosotros veríamos algo de este estilo. Entonces, esta sería la curva de oferta número 3, que está representada por esta expresión, la curva de oferta número 2, y esta sería la curva de oferta, la primera. Nosotros veríamos esto. Y entonces lo que me dicen es si esta curva, mejor dicho, cada una de las curvas, que tomemos un precio y calculemos la elasticidad para saber cuál es más elástica que la otra. Entonces, también como ocurre con la demanda que en ciertos tramos puede ser elástica e inelástica, en la oferta pasa algo similar. Salvo que les voy adelantando que cuando nosotros tenemos una curva de oferta que parte desde el origen, tiene la particularidad que su elasticidad-precio, la elasticidad-precio de la oferta es igual a 1, tiene elasticidad-precio unitaria. Bueno, entonces si nosotros queremos comparar, vamos a tener que tomar un cierto precio. Entonces vamos a tomar P de X sub 0, supongamos, que valga esto, y entonces vamos a considerarlo para todas las ofertas que estamos analizando. Entonces acá vamos a poder determinar X sub 3, le vamos a poner que se refiere a la cantidad ofrecida para ese precio por la oferta número 3, X sub 2, que vamos a considerar que es la cantidad ofrecida para cuando estamos tomando en cuenta la oferta número 2, y X sub 1 para la oferta, la primera oferta que está dada por esta expresión. Si quieren le ponemos sub S para que tengamos en cuenta que es la cantidad ofrecida. Bueno, entonces lo que me dicen es tomar un precio y para ese caso calcularle, vas a tener que calcular la elasticidad. Noten que la pendiente en todos los casos es la misma. Por eso es que hice rectas paralelas. Cuando tienen la misma pendiente son rectas paralelas. El mismo numerito acompaña al precio. Bueno. Si el precio es 20, bueno, vamos a tener que reemplazar. Si el precio es 20, entonces nosotros vamos a poner menos 100 más 10 por 20. Entonces la cantidad ofrecida para la primera curva de oferta, ¿cuánto sería? Sería 200 menos 100, sería 100. Por otro lado, ¿qué pasa si consideramos la segunda curva de oferta? Bueno, entonces va a ser 10 por 20, es 200. Por otro lado, si consideramos la tercera curva de oferta que viene dada por esta expresión, va a ser 100 más 10 por 20. 20 por 10, perdón, 10 por 20 sería 200. 200 más 100 sería 300. Entonces, noten que la cantidad ofrecida para un precio de 20 es 100, para la oferta es 200, la segunda oferta, y para la tercera oferta es 300. Esto está mal entonces. Acá sería, por un lado,
Entonces nosotros esperaríamos algo así. Para un precio de 20, entonces por un lado tendríamos, si esta sería la curva de oferta, la primera, claro, cuando x vale menos 100, sí, esta está mal puesta. Esta sería x supra 1s, entonces acá tendríamos 100, que sería la cantidad ofrecida. Esta está bien, esta habíamos denotado bien, que esta era la segunda curva de oferta que nace desde el origen. Tiene pendiente, la pendiente es 10, y en este caso la cantidad ofrecida es 200. Esta curva, la primera, esta y la que se encuentra, las curvas que se encuentran a la derecha y a la izquierda de x supra 2s, estaban mal denominadas, mal graficadas, porque fíjense que en este caso, cuando el precio es 0, la cantidad es menos 100, entonces nacería más o menos por acá. Entonces viene la curva y empieza a aumentar, tiene pendiente positiva. Mientras que esta, cuando el precio es 0, la cantidad es 100, entonces esta nacería en 100. Si seríamos más correctos todavía, a ver, vamos a tener que hacerlo de vuelta para que quede bien el grafiquito. Esto sería más o menos así. Vamos a tener 3 curvas de oferta. Estas rectas son paralelas. Acá vamos a tener el precio y acá vamos a tener la cantidad. Bueno, esta es la más sencilla de identificar porque esta es x supra 2s. Cuando el precio es 0, la cantidad ofrecida es 0. Entonces empieza en el origen y luego va aumentando de 10 en 10. Fíjense por la pendiente. Como cambia x ante un aumento unitario en el precio, sería 10. Bueno, por otro lado, en esta curva, esto es x supra 3s, esta curva de oferta, fíjense, cuando el precio es 0, acá está el 0, ¿cuánto es la cantidad? La cantidad ofrecida es 100, entonces este valorcito tendría que ser 100. Por otro lado, tenemos esta curva, esta recta que sería x supra 1s. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cuando el precio es 0, la cantidad ofrecida sería menos 100. Fíjense que no tiene mucho sentido porque nosotros en economía estamos hablando de valores positivos tanto del precio como de la cantidad. Pero si lo graficáramos y alargaríamos este eje, más o menos por acá estaría el menos 100. Entonces marcamos un puntito y otro y de ahí fíjense que empieza a aumentar. Bueno, entonces nosotros vamos a tomar un precio, en este caso 20, y lo que vamos a ver cuáles son las cantidades ofrecidas para ese cierto precio. Entonces, si tomamos, por ejemplo, P de X sub 0, lo que vamos a hacer es tener en cuenta cuál es la cantidad ofrecida. Si nosotros hacemos las cuentas, que es lo que ya hicimos, observamos que cuando el precio es 20, ¿qué ocurre con la cantidad ofrecida en la primera oferta? La cantidad ofrecida es 100. Para la segunda es 200 y para la tercera es 300. Pero ¿qué nos pedían? Que analicemos en qué caso, bueno, cuál de esas ofertas es más elástica. ¿Cuál de las tres es más elástica? Bueno, noten que la pendiente es la misma para todos. Acá vamos a poner para X supra 1S, ¿qué observamos? ¿Qué horas son? Tengo tiempo todavía. Para X supra 1S tenemos lo siguiente. Si quiero calcular la elasticidad,
precio, tengan en cuenta que estamos calculando elasticidad precio de la oferta, entonces ya no vamos a poner eta como poníamos para calcular la elasticidad precio de la demanda, sino que estamos calculando la elasticidad de la oferta. Entonces, utilizamos la letra epsilon. Cambio en la cantidad demandada, en la cantidad ofrecida, perdón, sobre el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad. Esto es elasticidad puntual. Nosotros conocemos la ecuación de la oferta, así que podemos reemplazar esta expresión por la pendiente. Bueno, ¿cuál es la pendiente para la demanda, para la oferta, para la primera oferta? Es 10. Fíjense que cómo cambia X ante un aumento en P. Esto es 10, es el numerito que acompaña a P. Sería 10 por el precio. Pero el precio nosotros habíamos escogido como precio 20, pero la cantidad ofrecida es 100. Si hacemos las cuentas, esto nos da, fíjense, nos queda 200 sobre 100. Entonces nos queda 2. Para X supra 2S. La elasticidad precio de la oferta es como cambia X cuando cambia el precio por el precio sobre X. Entonces, esto es la pendiente de la oferta, que es 10. Es el numerito que acompaña P de X. El precio, 20. ¿Cuál es la cantidad ofrecida? La cantidad ofrecida es 200. $200 sobre 200, 1. Para X supra 3, S, la elasticidad precio de la oferta no es otra cosa que el cambio en X, cambio en la cantidad ofrecida, sobre el cambio o el incremento en el precio, por el precio sobre X. Pero esto es la pendiente de la oferta. La pendiente de la oferta es el numerito que acompaña P de X cuando está despejada la variable X. Está despejado X y el numerito que acompaña P de X es la pendiente. Es 10 por el precio. Pero el precio, ¿cuánto habíamos elegido? 20. ¿Y cuál es la cantidad ofrecida para el tercer caso? Es 300. Entonces me queda 200 sobre 300. Entonces me queda 2/3. Entonces, oferta 1, oferta 2 y oferta 3. La elasticidad precio de la oferta para la primera oferta era, en este caso tomando un precio, fijando un precio en 20, era 2. En la oferta 2, la segunda oferta, el precio, la elasticidad precio era 1. Y para la tercera oferta, la elasticidad precio era 2/3. Si miramos ¿cómo interpretaríamos esta elasticidad? Ante un aumento de un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta en 1%. En este caso, ante un aumento en un 1% del precio, la cantidad ofrecida aumenta en el mismo porcentaje, en un 1%. Ante un aumento de un 1% en el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida? Aumenta en un porcentaje menor, a un 1%. Esto sería en 0,66%. Si interpretamos estos valorcitos, ¿qué diríamos? Profe, ¿me escucha? Sí.
Sí, Pregunto, en el sí, ejercicio decime. anterior, era 1/10 y no 10 directamente. ¿Por qué? Muy bien. Acá Por- teníamos 1/10 porque la expresión, fíjate, si acá nosotros calculamos el cambio en el precio sobre el cambio en la cantidad, esto es 10. Pero vos para calcular la elasticidad precio de la oferta necesitas el cambio en X sobre el cambio en P de X. Si nosotros hubiéramos despejado, que si lo hicimos, la cantidad en función del precio, fíjate que el numerito que acompaña P de X es 1/10. Sí, 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 ahora veo. Estaba mirando mal la ecuación directamente por eso. Ujú. Era X Sigamos. sub S y el otro es PX. Ahí está, gracias, perdón. Sí. No hay problema. Bien. Entonces, en este caso, fíjense que nosotros tenemos despejada la variable X. Entonces, la cantidad ofrecida en función del precio, manteniendo el resto de los factores constantes. Entonces, nosotros aquí sí podemos decir cómo cambia X. Por ejemplo, acá vamos a poner con otro color. Cómo cambia X cuando cambia el precio. Habíamos dicho que es el numerito, esto es la pendiente, el numerito que acompaña P de X. Es 10. Lo mismo ocurre en estos casos. El numerito que acompaña P de X es 10. Pero si nosotros tendríamos despejado el precio en función de la cantidad ofrecida, entonces lo que podríamos calcular es cómo cambia P de X cuando cambia X. Pero nosotros la pendiente de la oferta está dada de la siguiente manera, al revés de esto. Por eso es que hace rato nosotros no tomábamos el 10 y era 1/10. Si nosotros nos basábamos en esto, que es la oferta inversa, que es lo que nos dan, está despejado el precio, entonces decimos el numerito que acompaña XS es 10, pero eso sería el cambio en el precio sobre el cambio en la cantidad ofrecida. Y nosotros para calcular la elasticidad precio de la oferta necesitamos el cambio en la cantidad ofrecida sobre el cambio en el precio. O sea, es lo inverso. Esto es lo mismo que esto, solamente dado vuelta. Cambia el numerador y el denominador. Entonces sería 1/10. Bueno, ahora sigamos. Entonces, si interpretamos esto, fíjense que este numerito es mayor que 1. Entonces diríamos que la oferta es elástica. Aquí diríamos que la oferta tiene elasticidad unitaria, elasticidad precio unitaria. Y por otro lado, aquí observaríamos que la oferta es inelástica. Esa sería la interpretación. Unitaria, bien. Franco, ahí está escribiendo, comentando en el chat cuál sería la interpretación del numerito que encontramos como elasticidad de la segunda oferta. Pero entonces la pregunta sería ahora, ¿cuál es más elástica? ¿Cuál de todas las ofertas es más elástica? Porque eso era la consigna. Entonces nosotros podemos concluir que la oferta 1, o si quieren así pongamos, X supra es X supra 1S igual a menos 100 más 10 por P de X es la curva que es la curva que tiene la curva, a ver cómo vamos a poner la curva más elástica cuando el precio es 20. Fíjense que nosotros hemos determinado esto fijando un precio. Más elástica para un precio de 20. ¿Por qué? Porque ante un aumento de un 1% en el precio, ¿qué pasa con la cantidad ofrecida para el primer caso? La cantidad ofrecida aumenta en un 2%. Para el segundo caso, ante un aumento en un 1% en el precio, la cantidad ofrecida aumenta
en un 1%. Cuando aumenta en un 1% el precio, en el caso 3, la cantidad ofrecida es menor a un 1%, es 0, o mejor dicho, cuando aumenta el precio en un 1%, la cantidad ofrecida aumenta en 0,66%. Sí, entonces acá Magali dice que la oferta 1 es la más elástica porque si nosotros miramos el numerito de la elasticidad es el mayor. Bien. Ejercicio 3, ¿qué horas son? Sí, nos alcanza el tiempo para ver algún ejercicio más. Entonces ya la otra clase ya hemos avanzado un poco con el trabajo práctico número 2. Entonces la otra clase trataríamos de terminar el trabajo práctico número 2 y empezaríamos a ver la teoría de mercados. Veamos el ejercicio 3. Entonces el 1 ya lo hicimos, el 2 ya lo hicimos, 3. Un productor del bien X tiene las siguientes condiciones de oferta de su producto. Grafique la curva de oferta, determine la función de oferta. A ver, si quieren, copiemos esto. Vamos a copiar la tablita. Entonces, esto es el ejercicio 3. Entonces, el productor del bien X tiene las siguientes condiciones de oferta de su producto. Entonces, vemos una tabla de oferta. Tenemos las cantidades ofrecidas para cada precio. Y lo primero que nos piden es que grafiquemos la curva de oferta. Muy bien, tenemos nuestra tablita. Entonces observen que el precio varía desde 10 hasta 50 y las cantidades varían desde 60 hasta 260. Bueno, entonces vamos a poner 0 aquí. Sabemos que en el eje vertical va el precio. Aquí tendríamos 10, 20, 30, 40 y 50. Y la cantidad, si quieren podríamos, a ver, bueno, podemos hacerlo así, 30. Aquí tenemos 60, 90, 120, 150, 180, 210,
240. Y 270. Entonces aquí vamos a ubicar en el eje horizontal lo que son las cantidades ofrecidas. Bueno, veamos entonces cuáles son los puntitos que vamos a marcar. Si el precio es 10, la cantidad ofrecida es 60. Si el precio es 20, la cantidad ofrecida es 110 aquí. Si el precio es 30, la cantidad ofrecida es 160. Si el precio es 40, la cantidad ofrecida es 210. Si el precio es 40. Si el precio es 50, la cantidad ofrecida es 260. Entonces vamos a unir los puntitos. Ay. Entonces esta sería la oferta. Entonces noten que nos pedían que grafiquemos, lo voy a hacer un poquito más chiquito para que se pueda ver todo el gráfico, nos daban la tabla de oferta y nos pedían que grafiquemos. Entonces, para graficar la curva de oferta, nosotros esperaríamos encontrar una relación directa entre cantidad ofrecida y precio, por lo cual esta curva tiene pendiente positiva, observen. ¿Qué vamos a hacer? Ubicar en el eje de las abscisas la cantidad ofrecida y en el eje de las ordenadas el precio. Muy bien. Entonces, esto sería el inciso A. Vamos a cambiar de color. B. Determine la función de oferta. Entonces, noten que lo que hemos visto en el ejercicio anterior, en el inciso A, lo que vimos es la curva de oferta de forma gráfica. Ahora que lo que nos piden es que determinemos la función de la oferta. Entonces nosotros, al observar la relación que notamos en el gráfico, que podemos decir hay una relación lineal, entonces nosotros esperaríamos encontrar algo del tipo X sub S es igual a A más B por P de X, donde B es positivo y sería la pendiente de la oferta. Bueno, pero ¿cómo hacemos para obtener entonces la ecuación de la oferta en base a esta tablita? Lo que vamos a hacer es la misma estrategia que utilizamos la clase pasada en el práctico para obtener lo que era la curva de demanda. Nosotros necesitábamos una ecuación, necesitábamos hallar la ecuación. Por lo cual vamos a tener en cuenta la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Muy bien. Entonces, en general, nosotros que teníamos x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0 es igual a y menos y sub 0 sobre y sub 1 menos y sub 0. Esto lo deben haber visto en la secundaria. Pero nosotros estamos trabajando, fíjense qué variables tenemos en los ejes. Tenemos la cantidad ofrecida y el precio. Entonces, deberíamos adaptarla y aplicar esto. X menos X sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0 es igual a P de X, la otra variable que tenemos es el precio, menos P de X sub 0 sobre
P de X sub 1 menos P de X sub 0. Lo que vamos a hacer es elegir dos combinaciones de la tabla. Estas combinaciones, ya saben, nos dan un puntito, representan un puntito de la curva de oferta. Podemos tomar los dos primeros valorcitos de X, los dos primeros precios de X, o podemos tomar, por ejemplo, este y el último. Si tomamos la primera combinación y la segunda, podemos decir que el punto A, le vamos a llamar punto A, al que tiene las siguientes coordenadas. La abscisa 60 y la ordenada 10. Esto le vamos a dar que son las coordenadas X sub 0, P de X sub 0. El punto B. Vamos a tomar la segunda combinación. X vale 110 y el precio es 20. Y a esto le vamos a dar las coordenadas X sub 1, P de X sub 1. Entonces tengamos en cuenta esta ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ya habiéndola adaptado al problema que estamos trabajando. Muy bien, entonces va a ser X, voy a poner esa C, X menos X sub 0, pero X sub 0 es 60. Por otro lado, ¿qué tenemos? X1 menos X sub 0, pero X1 es 110 y X sub 0 es 60. Igual a P de X menos P de X sub 0. P de X sub 1, 20 menos 10. Entonces, X menos 60, 110 menos 60, eso es 50. Y acá tenemos P de X menos 10, tenemos 20 menos 10, es 10. Muy bien, entonces este numerito que está dividiendo pasa multiplicando, este numerito que está multiplicando pasa dividiendo, perdón, este numerito que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces hacemos el producto de los extremos por los medios y nos quedaría 10x menos 60 igual a 50 por P de X menos 10. O si quieren, no sé si les resulta más cómodo, lo que podríamos haber hecho es decir, este 10 está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro, nos quedaría 10 sobre 50 por X menos 60, igual a P de X menos 10. Y fíjense que esto nos queda un quinto y hubiéramos hecho un quinto por X, esto hubiera sido un quinto por X, menos 60 por un quinto, igual a P de X menos 10. Y seguíamos trabajando para despejar X. Eso por un lado. Si no, bueno, haciendo el producto de los extremos por los medios, es decir, este está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro, este está dividiendo, pasa multiplicando al otro miembro. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar propiedad distributiva. Aquí lo mismo. Entonces nos quedaría 10x menos 600 igual a 50p de x menos 500. Aquí la pregunta sería si nos conviene despejar x o si nos conviene despejar p de x. Si despejamos p de x, tengamos en cuenta que si nos piden que calculemos la elasticidad, entonces lo que nosotros vamos a calcular es el cambio en P de X sobre el cambio en X y nosotros necesitamos la pendiente de la oferta que es el cambio en X sobre el cambio en P de X. Por lo cual deberíamos calcular la inversa del cambio en P de X sobre el cambio en X para obtener la pendiente de la oferta. Si despejamos X, entonces ya directamente podemos leer la pendiente de la expresión que hallamos. Entonces, si hacemos 10x igual a 50p de x menos 500,
este está restando, pasa sumando, nos quedaría 10x igual a 50p de x, acá tenemos 600 menos 500, me quedaría más 100. Este numerito está multiplicando, va a pasar al otro miembro dividiendo. Entonces nos quedaría 50 sobre 10 por p de x más 100 sobre 10. X es igual a 5p de x más 10. Entonces nos queda 10 más 5 por p de x. Determine la función de oferta. Bueno, eso era lo que nos pedían. Si nos hubieran solicitado el cálculo de la elasticidad en algún puntito, fíjense el cambio en x sobre el cambio en p de x por p de x sobre x. En este caso, al conocer la ecuación de la curva de oferta, conocemos la pendiente. Entonces podemos calcular la elasticidad puntual. Esto es la pendiente de la oferta. Al haber despejado x en este caso, fíjense, lo leo directamente. El cómo cambia x ante un aumento unitario en el precio no es otra cosa que el numerito que acompaña p de x, o sea, 5. Y bueno, tendríamos que calcular por un precio y por una cantidad que nos dan como información. Pero si yo hubiera despejado el precio, si yo hubiera despejado p de x en función de x, entonces lo que obtendría ahí, si miro el numerito que acompaña a x, sería cómo cambia x, cómo cambia, perdón, p de x ante un aumento de x. Y eso no sería lo mismo que esto, sería lo inverso. Así que ahí tendría que haber tomado 1 sobre esta expresión para poder obtener la pendiente de la oferta. Así que ojo con eso. Son y 48. Bueno. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Algo que quieran consultar? ¿Algo que quieren que repita? Entonces noten, vamos a hacer un poco más chiquito esto, que en este ejercicio nos daban la tabla de oferta. Nosotros podríamos graficar a partir de la tabla de oferta, podríamos hacer el gráfico de la oferta. Noten que es una línea recta con pendiente positiva y nos piden que calculemos la función de oferta. Entonces nosotros esperamos, ya que hemos visto que es una función lineal, que es una relación lineal, entonces una constante más un numerito que multiplique al precio. Entonces vamos a tomar en cuenta la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. En general es esta, pero adaptándolo a las variables que nosotros estamos trabajando, cantidad ofrecida y precio, lo vamos a adaptar. En vez de poner y, vamos a poner precio. ¿Qué pasa a veces? Ustedes ponen y acá y después ya como que se confunden qué significa y. Entonces vamos a tomar dos puntos cualesquiera de la tabla. Entonces dos combinaciones. Podríamos tomar la primera y la segunda. ¿Cuál es el valorcito de x? ¿Cuál es el valorcito del precio? Y al primer punto le vamos a dar coordenadas x0, p de x sub 0. Y al segundo punto le damos las coordenadas x sub 1, p de x sub 1. Si yo le hubiera tomado los mismos puntos y le hubiera dado las coordenadas al revés, es decir, a este punto A le doy las coordenadas x sub 1, p de x sub 1, y al punto B le doy las coordenadas x sub 0, p de x sub 0, hubiera obtenido lo mismo, no cambia. Ustedes eligen cuál va a ser su puntito A y cuál va a ser su puntito B, no hay problema en eso. Entonces vamos a reemplazar los valorcitos, vamos a, en este caso, a hacer el producto de los extremos por los medios, o si quieren, como les digo, acá podemos decir este numerito está dividiendo, pasa multiplicando, y hacemos distributiva y trabajamos por este lado, o si hacemos el producto de los extremos por los medios, obtenemos esto. Aplicamos propiedad distributiva, hacemos las cuentas y el objetivo es despejar la variable x. Entonces esto sería la función de oferta. Si yo hubiera decidido despejar p de x, entonces esto sería la oferta inversa.
Y en ese caso hubiera leído que el numerito que acompaña a X sería la pendiente, bueno, pero la oferta inversa, entonces sería cómo cambia P de X cuando cambia X. Y yo cuando calculo la elasticidad precio de la oferta necesito el cambio en X sobre el cambio en P de X. Noten que estas son inversas. Esto es lo mismo que esto, solamente dado vuelta. Bueno, son las 19:51.